Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie en estudio, Nadie os juzgue. Antes de entrar en lo que les mencionaba, que era el capítulo del Antiguo Testamento, que contiene a manera de sombra, porque recuerden que lo que necesitamos buscar para saber a qué se refiere Colosenses 2:16 con todos esos elementos que son sombra, lo que necesitamos buscar es algo en las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, que nos hablen de elementos que son sombra. ¿Okay? Tenemos que buscar el mismo término para llegar a lo que es. Les decía que tenemos esos elementos como sombra en el capítulo 23 de Levítico. Pero antes de leer respecto a esas fiestas, comidas y bebidas en esas fiestas también, y días de reposo, que eran sombra del ministerio que se cumpliría en Cristo, quisiera mencionarles para beneficio, en este caso, de testigos de Jehová. Hago esto porque me ha tocado estudiar este texto muchas veces con miembros de la sociedad de la Watchtower, y entonces para beneficio de ellos quisiera compartir algunos puntos aquí. Quisiera decir que para efectos de hermanos no testigos de Jehová, sino hermanos evangélicos y de otros círculos religiosos, ustedes pueden buscar, ahora allí hay mucha facilidad en internet, pueden buscar cualquier texto griego, si no saben griego pueden buscar un texto griego interlineal, ahora hay programas de Esword y muchos otros que tienen eso, y buscar allí en Colosenses 2:14 lo que les mencionaba del xeirografón, el escrito a mano, que lo que van a encontrar allí también pueden buscar en la concordancia Strong, en el diccionario Strong también, y todo lo que le va a dar tiene que ver con eso, escrito a mano, acta escrita, documento legal, etcétera. Pero decía, para beneficio de los testigos de Jehová, usted puede ver en el diaglotón enfático. Este es el interlineal de los testigos de Jehová más antiguo. Si usted va allí a Colosenses 2:14, no sé si puede enfocar la cámara aquí, donde está marcadito, aquí en esta sección. Se ve marcado allí, circulé allí. Xeirografón. Y si notaron bien, entonces la forma en la que lo traduce al inglés es written by hands, escrito a mano. ¿Okay? Lo mismo van a encontrar, bueno, este es el diaglotón enfático de la Watchtower. Okay. Aquí pueden ver de dónde viene. Ya a mi edad no me es muy fácil mantenerlo así muy quieto, pero todavía algo. Ok, ahí pueden detener el video y mirarlo con calma, de que es el diaglotón de la Watchtower. Lo mismo sucede con el interlineal de la Watchtower, igual, el que se tradujo después del diaglotón enfático. Esto pienso que es necesario citarlo en esta forma porque una vez le cité estos dos documentos a un superintendente de la Watchtower y me negó que estos libros fueran de la Watchtower. Así que ahí pueden ver. ¿De dónde vienen? ¿Ya lo enfocaste? No dice que
estamos, ¿verdad? No, en la que sigue. Ok, sí. Ok. Aquí. Ok, en este igual van a encontrar lo mismo en el 2.14. Este está aquí. Exactamente lo mismo. Seirografón, el escrito a mano. ¿Ok? ¿Y por qué eso es así? Entonces usted lee en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Lo mismo, dice en este caso, y borró el documento manuscrito contra nosotros. ¿Ok? Y borró el documento manuscrito contra nosotros. Solo que ellos le añaden que consistía en decretos. ¿Ok? Pero pueden ver aquí cómo está de nuevo la palabra manuscrito. Aquí. O sea, el escrito a mano, que es lo que quiero enfatizar, que es lo que dice el original. Escrito a mano. Es lo que estaba contra nosotros. Bueno, dejamos por ahí. Y entonces vamos a Levítico 23. ¿Cuáles son estas fiestas que eran sombra de lo que habría de venir? Quisiera animarles a que estén listos para ir viendo los elementos. ¿Cuántos eran? Sin contar la luna nueva en este caso, que está en otra parte. 4. Para que estén listos, para que vean cuándo van saliendo esos elementos en estas fiestas. ¿Están claros en lo que vamos a hacer, sí? Ok. 23.4 de Levítico. De paso, debo decirles que al ir viendo cómo cada una de estas fiestas apuntaba al ministerio de Cristo, esto se convierte en un estudio precioso. ¿Ya? Precioso. A veces puede ser que se me vaya, se me olvide que lo que estamos analizando es Colosenses 2, entonces me recuerdan, porque yo me emociono al entrar en este estudio, para no salirnos del punto. Versículo 4 dice, estas son las, allá empezamos, fiestas, ¿recuerdan? Nadie juzgue en comida, bebidas, días de fiestas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y ahora empieza con la primera. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está la primera fiesta, la Pascua. Era en el mes primero, el mes de Abib o de Nisan, el primer mes para los judíos en el calendario litúrgico. ¿Cuál era la primera fiesta? La Pascua. La Pascua. A los 14 del mes, o sea, el día 14 del mes primero. ¿Y la hora? Entre las 2 tardes. ¿Qué era esta fiesta? ¿Y cómo apuntaba hacia el ministerio de Cristo? ¿Y por qué cuando Cristo muere en la cruz ya no es más necesario realizar esta fiesta? Con las comidas y bebidas que involucraba. Bueno, veamos en primer lugar qué era, en qué consistía. En Éxodo, el capítulo 12, los versículos 1 al 3, Éxodo 12, del 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Unos comen más que otros, ¿verdad? Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y allí continúa, ustedes pueden leer luego, a solas allí, varias indicaciones más que se dan de la fiesta. Pero entonces, ¿en qué consistía? Era en la escogencia de un cordero que ellos tenían que matar el día 14 entre las 2 tardes. Este cordero representaba al Señor Jesucristo, que moriría por nosotros. El cordero era un símbolo, era una sombra de lo que vendría, que es Cristo. ¿Ok? Es importante que tomemos en cuenta, yo no puedo entrar en muchos detalles porque se nos haría demasiado largo esto, y no importa, pero como para que podamos irlo cubriendo sin tanto detalle, por lo menos algunos, es importante que los captemos. En lo que leímos, dice que ese cordero se escogía ¿qué día? El día 10. El día 10, ¿verdad? Y se sacrificaba el día 14. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? En Marcos, el capítulo 14, Marcos 14, versículos del 3 al 8, no vamos a leerlo todo, es el caso de cuando Jesús es ungido en Betania por María. Dice el versículo 8, después de que se realizó el ungimiento de los pies de Jesús con el perfume, ¿recuerdan? Dice el 8, esta ha hecho lo que podía, en palabras de Jesús, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María unge al Señor Jesucristo para la sepultura, según él mismo, con ese ungimiento de los pies. Lo curioso es que esto ocurrió un lunes 10. ¿Okay? El ungimiento de Jesús, de sus pies por parte de María, según los cronólogos bíblicos, ocurrió un día lunes, el día lunes de esa semana, y ese lunes era 10. Es curioso que el cordero debía escogerse el día 10. Y allí fue escogido el cordero, fue ungido hasta para la sepultura luego. Fue apartado, ¿okay? Que era lo que se hacía con el cordero. Y si ustedes cuentan, lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14. Y él tenía que morir exactamente el día que se mataba el cordero, el día 14. Pero tenía que haber sido seleccionado el día 10. Hay una cantidad de detalles impresionantes en cómo todas estas fiestas se cumplen en forma, en todo lujo de detalles en el ministerio de Cristo. ¿Okay? Pero precisamente porque en todo lujo de detalles se cumplen, ya no hay que realizarlas más. En Él se cumplieron.
¿Ok? Bueno, pero entonces volvemos allá a la fiesta, Levítico 23. Fiesta de la Pascua. Día 14. Y el cordero se escogía el día 10. Y se mataba el 14 entre las 2 tardes. ¿Qué es esto de entre las 2 tardes? Antes de la puesta del sol. Las 2 tardes para el judío, la primera tarde empieza a mediodía. Okay, la otra tarde es las 6 de la tarde cuando empieza la noche, la parte oscura. Entre las 2 tardes, ¿qué hora sería? Entre las 12 y las 6. Las 3 de la tarde. Ahí es cuando murió. A las 3 de la tarde. A las 9 fue crucificado, no confundan, pero muere a las 3. ¿Ok? Entonces, todos los detalles se cumplen en forma impresionante. Tenía que ser el día 14 entre las 2 tardes, porque un día 14 entre las 2 tardes iba a morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que fue en la cruz, hay otro tema, otro estudio en el que me propongo demostrarles que fue en la cruz y no en un madero recto. ¿Ok? Y eso se lo voy a demostrar con propia documentación de la Watchtower, con dibujos inclusive donde está Cristo crucificado, en libros de la Watchtower, que hoy ellos niegan que fue, porque dicen que fue un madero recto. ¿Ok? Pero no es el tema ahora. A su momento estaremos viéndolo. En la serie, ¿murió Cristo en una cruz o en un madero recto? Pastor, Bueno, no me queda claro eso de que los judíos lo contaban así. No era a la puesta del sol, ¿a la puesta del sol qué? que comenzaba un día. Sí, a la puesta del sol comienza un día. Pero las 2 tardes para el judío, o sea, una tarde empieza de mediodía en adelante. Y la otra tarde empieza a la puesta de sol. Son 2 tardes. ¿Ok? Entonces, entre las 2 tardes es entre mediodía y la puesta del sol. Eso significa que cada día tiene 2 tardes, ¿Sí? según ellos. Bueno, Sí, así contaban ellos. Ok. ¿Ok? Y entre esas 2 tardes, en nuestro caso equivaldría a las 3 de la tarde, en nuestra forma de medir el tiempo. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta ahí, ¿estamos claros en la primera fiesta? La Pascua, ¿ok? La Pascua, ¿cómo se cumplió esto? Porque ya no hay que celebrar más la Pascua. 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7, ¿por qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas? No, ya ustedes no tienen que seguir celebrando más esa fiesta, porque ya estamos completos en Cristo, en Él se cumplió. Noten, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya él está entrando ahí en la segunda fiesta, que algunos consideran que en verdad era la misma, Pascua y panes sin levadura, pero bueno, no importa si es la misma o era otra en sí, el asunto es que ambas apuntaban hacia diferentes facetas del ministerio de Cristo. Entonces, la fiesta de la Pascua se cumplió en Cristo, en su muerte en la cruz. Por lo tanto, nadie debe juzgarme por no celebrar más esa fiesta. Ya nosotros la celebramos en una forma distinta, que es en Cristo. Y antes se tenía que celebrar tomando en cuenta que no hubiera ningún tipo de levadura. ¿Cómo la celebramos ahora? ¿Cómo celebramos ese detalle ahora? Igual, sin pecado. La levadura es símbolo del pecado. Celebramos nuestra Pascua, que es Cristo, no practicando el pecado. ¿Ok? Así quitamos la levadura de nosotros. Por el poder
que resucitó a Cristo y nos resucitó a nosotros de la vida vieja, que nos da poder para vivir vidas victoriosas. Bien, estamos con la primera fiesta. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Claros? ¿Y cómo se relaciona con Colosenses? ¿Por qué ya no hay que guardarla? ¿Por qué estamos ahora completos en Cristo? Pastor, ¿en qué consistía así la Pascua? ¿Era solo matar al cordero o había algo más? Comerlo, Comerlo, ¿verdad? sí. Comer el cordero. Ese no es el que se comía con hierbas amargas, no, ¿verdad? Sí, era parte de la ceremonia, pero también involucraba ya o simbolizaba otras cosas. Algo más, sí. ¿Okay? Muchos detalles que les mencionaba que no vamos a ver por ahora, pero que están ahí, en las fiestas. Vamos al versículo 5 de Levítico 23. Dice, en el mes primero, todavía sigue el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Terminada esa fiesta, o como parte, según algunos, de esa, dice el versículo 6, y a los 15 días de este mes, todavía el primero, a los 15 días de este mes es la fiesta, ¿ven otra vez? ¿Qué palabra? No lo olviden. ¿Cuáles eran? Días de fiesta, comidas, bebidas, sábados. Y tenemos otra vez. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí está lo que algunos miran como parte de la primera y otros como segunda, pero en fin, es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo? El día 15, o sea, un día después de la Pascua, que era el 14. ¿Ok? Dice entonces, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué representaba esto? ¿De qué símbolo la levadura? Pecado. Del pecado. ¿Ok? ¿Qué simbolizaba? Después de la Pascua venían los panes sin levadura. ¿Dónde se cumple la Pascua? En la muerte de Cristo. ¿Qué viene después de la muerte de Cristo? Inmediatamente después de la muerte. ¿Qué pasa con él? La resurrección. No, antes de la resurrección. La sepultura. Muere, lo sepultan, resucita. Ya no nos podemos saltar la sepultura. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los panes sin levadura? Recuerden, levadura es símbolo de pecado. No tenemos ahora chance para entrar en todo eso. Hay una sección donde vamos a estudiar fiesta por fiesta con todos los detalles, las fiestas judías, y ahí sí vemos todo eso, ¿ok? Pero entonces los panes sin levadura sabemos por la escritura que, o la levadura más bien es símbolo del pecado. ¿Recuerdan a Jesús hablando de los fariseos, diciéndole a los discípulos, cuidados de la levadura de los fariseos? También habla la escritura de la levadura de la hipocresía, etcétera, siempre como sinónimo perdón, de pecado, la levadura. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? En Hechos 2, vamos allá por un momento. Hechos, el capítulo 2. Dice, a partir del versículo 30. Hechos 2:30, dice, pero hablando de David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y aquí está, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni su carne vio corrupción. Es decir, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, no se descompuso. No hubo tiempo para eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el símbolo. Panes sin levadura. Después de la Pascua, panes sin levadura, que representa no corrupción. Entonces, después de la muerte de Cristo, su cuerpo es sepultado, pero Él resucita antes de que su cuerpo se corrompa. ¿Ok? Entonces, los panes sin levadura, que vienen inmediatamente después de la Pascua, no representan otra cosa que el cuerpo de Cristo que no vio corrupción. No se corrompió. ¿Ok? Entonces también se cumplió en Él. Por lo tanto, no tenemos ahora que practicar la fiesta de comer panes sin levadura. ¿Cómo celebramos eso ahora en Cristo? En la cena del Señor. ¿Ok? Que comemos jugo sin fermento, que representa la sangre pura de Jesús, y pan sin levadura, que representa su cuerpo que no vio corrupción por nosotros. Pero ya no celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Nadie debe juzgarnos por ya no celebrar esa fiesta. Ahora Jesús cambió eso, porque se cumplió en Él. ¿Estamos? Sí. Interesante. Claro, no está confuso esto, está fácil de entenderlo. ¿Cómo estamos con tiempo? Ok, nos queda un poquito todavía. Entonces entremos en algo interesante aquí. Volvemos a Levítico 23 y versículo 7. Dice así: el primer día, ¿cuál es el primer día? Siempre que he hecho esta pregunta, ¿alguien se ha adelantado a decir el domingo? Sí, el domingo es el primer día de la semana, pero aquí no estamos hablando de semanas. Aquí estamos hablando del calendario litúrgico judío, que no tiene que ver nada con X días de la semana. ¿Cuál es este primer día? Para entenderlo tenemos que ver el versículo 6 al final. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuánto? 7 días. Pero el primer día, ¿de cuáles? De los 7. De los 7. Y aunque es de los 7, no tiene que ver nada con semana, que tiene 7 días. ¿Ok? Porque aquí no estamos hablando de semana. Es importante que entendamos eso. El primer día tendréis santa convocación. El primer día en que se empezaban a comer los panes sin levadura durante 7 días. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Primer día. Ese primer día que comían panes sin levadura. ¿Qué tenemos aquí? El primer sábado ceremonial que estaban involucrados en estas fiestas. El primer día de reposo. ¿Cuál era? El primero de los 7 que se comían panes sin levadura. ¿Qué día de la semana caía? Cualquiera. Siempre que fuera día 15 del mes primero. ¿Notan? No tiene que ver nada con el sábado del cuarto mandamiento esto. Este día de reposo. Era el primer día que se comían panes sin levadura. Era un sábado. Es que la palabra sábado significa reposo. ¿Okay? El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora entonces recuerden, Colosenses 2, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y ahora vamos a ir entendiendo por qué no dice sábado, sino sábados.
porque se refiere a muchos sábados. Vamos a ver que en total eran 7. Que no tiene que ver nada con el sábado en singular del cuarto mandamiento. Usa el plural. Ya, Colosenses 2:16 dice sábados. Lunas nuevas o sábados. Bien, entonces vayan anotando, porque ahí ya tenemos el primer sábado ceremonial. ¿Cuál era? Está en el versículo 7, y era el primer día de los panes sin levadura. Ahora vean el 8, versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, ahora sí, ¿cuál día es este? El último de los 7 días. El mismo, no tiene que ver nada con la semana. Porque diga el séptimo día. Era el séptimo día de los 7 que había que comer panes sin levadura. ¿Que empezaban qué día? El día 15. ¿Y terminaban qué día? El día 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son los 7 días que había que comer panes sin levadura. Pero el primero de esos 7 que se comía panes sin levadura era un sábado, un día de reposo, cayera lunes, miércoles, jueves, el que sea. Y el día 7 de esos que se comía panes sin levadura, también había que guardarlo como sagrado. No se trabajaba. Y ofreceréis a Jehová 7 días. Esto, él dice, ofrenda encendida. El séptimo día, ese era el día 21. ¿Ok? El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahí está ya el segundo sábado ceremonial. Versículo 8, día séptimo de los panes sin levadura. Que absolutamente nada tiene que ver con el conteo de la semana. ¿Ok? Allí tenemos entonces las dos primeras fiestas, Pascua y panes sin levadura. O una dividida en 2 partes según algunos. No tiene mucha importancia si eran 2 o si es una sola en 2. ¿Claros hasta ahí? ¿Y cómo se cumple en Cristo? ¿Y por qué ya no tenemos que celebrarlas? Porque nadie debe juzgarnos por no celebrar esa fiesta, ni esos días de sábado, ni esas comidas. Y que no tiene que ver nada con carne limpia ni inmunda. ¿Sí? Bueno, no hay preguntas. Entonces quedamos por aquí y nos vemos en la tercera sección.